Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante, los mismísimos orígenes de nuestro sistema solar. Vamos a ver cómo surgieron las primeras ideas científicas serias sobre esto, de la mano de dos figuras clave, Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace. Nos vamos a basar en partes de una transcripción de un vídeo de YouTube que explica la famosa teoría nebular de Kant-Laplace, que, ojo, hoy está superada en detalles, pero fue fundamental. La idea es entender cómo estos dos pensadores, allá por los siglos XVIII y XIX, intentaron usar la ciencia, la mecánica, las leyes físicas que conocían para explicar de dónde venimos, el Sol, los planetas. Vamos a desgranar esto. Es un punto de partida estupendo, la verdad. Y nos hace ver a Kant de otra manera, ¿no? No solo como el filósofo de la razón pura. Porque antes de eso, en su primera etapa, estaba muy metido en ciencia, influido por Newton, sobre todo. Buscaba explicaciones naturales, mecánicas, para cosas que a menudo se achacaban a Dios directamente. Justo. Y eso nos lleva a su libro de 1755, Historia Natural General y Teoría de los Cielos. Vaya título, ¿eh? ¿Qué buscaba Kant ahí? Parece que quería una explicación, pues eso, física, unificada para todo el sistema. Totalmente. Quería ir más allá de Newton, que describió cómo se movían los planetas. Kant quería contar la historia de cómo llegaron a moverse así. Partió de una idea, una nube cósmica enorme, una nebulosa primordial, como la llamó él. Una nebulosa. O sea, como esas nubes gigantes de gas y polvo que vemos ahora con los telescopios, ¿no? El concepto es similar, sí, aunque él lo imaginaba como un caos de partículas, átomos diríamos hoy, con distintas densidades, flotando por ahí. Y dijo, aquí actúan dos fuerzas, ojo, opuestas, atracción y repulsión. A ver, la atracción. Eso suena a la gravedad de Newton, claro. Las cosas se juntan. Exacto. La gravedad haría que las partículas más densas atrajeran a las más ligeras. Y poco a poco, pues se formaría un mogollón en el centro, ¿no? Un núcleo denso. Hasta ahí, bastante lógico con Newton. Ya, pero ¿y la repulsión? Eso sí que suena más raro. ¿De dónde salió esa idea? ¿Era algo de la física de entonces o se lo inventó un poco Kant para que cuadrara? Muy buena pregunta. Y es verdad, es uno de los puntos más flojos de la teoría de Kant vista hoy. No venía de Newton directamente. Parece que fue una postulación suya. Quizás basada en ideas sobre gases o conceptos filosóficos, quién sabe. Pero para él, esta repulsión era fundamental. ¿Y por qué? ¿Qué hacía esa fuerza en su modelo? Pues según Kant, actuaba contra la gravedad, sobre todo cerca del núcleo. Hacía que algunas partículas se alejaran o se mantuvieran a distancia. Y aquí viene lo interesante. Para Kant, este tira y afloja entre atraer y repeler era lo que hacía que toda la nebulosa empezara a girar. Es un poco abstracto como una fuerza que repele acaba generando un giro ordenado y no un caos total. Pero bueno, para él ese era el motor del giro. Entendido. O sea, nube inicial, gravedad creando un centro y repulsión que de algún modo la pone a rotar. Y luego, Pues el giro y el roce entre partículas generarían fricción. Mucha fricción. Kant imaginó que esto calentaría la nebulosa hasta convertirla en, una esfera de fuego giratoria. Pero la repulsión seguía actuando. Según él, era tan fuerte en el núcleo caliente y giratorio que, ¡pum!, lograba expulsar trozos de materia hacia afuera, como si los escupiera algo. vaya, como si el protosol estuviera lanzando material. Algo así, sí. Y esas masas expulsadas, al alejarse del calor central y viajar por el espacio frío, empezarían a enfriarse. Al enfriarse, se condensarían y, por su propia gravedad interna, acabarían formando cuerpos sólidos, los planetas, las lunas, todo lo demás. Y lo que quedó en el centro, la gran masa central después de todas esas eyecciones, pues ese sería el Sol. Es un modelo bastante completo, la verdad, aunque dependa de esa idea de la repulsión un poco particular. Mencionabas que Kant tenía otras motivaciones además de la científica, ¿no? ¿Qué le empujaba? Pues según la fuente que comentamos, y encaja con la ilustración, tenía varios frentes abiertos. Primero, lo obvio, dar una explicación racional, científica, basada en leyes naturales. Demostrar que se podía entender el universo con la razón, sin recurrir a
a explicaciones divinas para todo. Quería quitarle un poco de misterio mágico al cosmos, digamos. Exacto. Segundo, su modelo decía que el sistema solar tuvo un principio, se formó, y eso iba contra la idea que todavía existía de que la Tierra y el Sol eran eternos, que siempre habían estado ahí. Kant les dio una historia, un desarrollo. Y tercero, relacionado con esto, claro, cuestionaba la interpretación literal de la creación religiosa, eso de que todo apareció de golpe, ¿sabes? El modelo de Kant era un proceso largo, gradual, una evolución que seguía leyes propias durante muchísimo tiempo. Una visión mucho más dinámica, ¿sí? Menos fotofija. ¿Pero funcionó? ¿Se lo compró la comunidad científica? Pues aquí viene lo curioso, ¿no? A pesar de lo potente que era la idea de Kant en 1755, su libro pasó bastante desapercibido. Parece que no circuló mucho, quizá por problemas con el editor, y además el propio Kant enseguida se centró en su filosofía más crítica. Y claro, él no era astrónomo profesional y su teoría tenía puntos especulativos como esa fuerza de repulsión que eran difíciles de aceptar o comprobar para los científicos más, digamos, prácticos. La idea se quedó ahí, como dormida. Es increíble, ¿no? Una idea tan potente y que casi se pierde. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo volvió a salir? Tuvieron que pasar más de 40 años. Ya estamos en la Francia post-revolucionaria. Y aparece otra figura enorme, Pierre-Simon Laplace, matemático, físico, astrónomo, un crack. En 1796, dentro de un libro más grande, Exposición del Sistema del Mundo, Laplace presenta su propia hipótesis sobre el origen del sistema solar. ¿Y se basó en Kant? ¿O llegó a lo mismo por su cuenta? Eso es un debate histórico. Laplace no citó a Kant y es posible que ni conociera su obra. Pero la idea de un origen a partir de una nube, como que flotaba en el ambiente intelectual, ¿sabes? Lo importante es que la propuesta de Laplace, aunque partía de la misma idea básica de nebulosa, usaba mecanismos físicos muy diferentes, y esos sí que resultaron mucho más convincentes. A ver, cuéntame. ¿Cómo era la versión de Laplace? ¿Qué la hacía mejor? Laplace también empezó con una nebulosa, pero la imaginó como una atmósfera de gas enorme, muy caliente, y que ya giraba un poquito desde el principio. No necesitó inventarse una fuerza de repulsión para ponerla a girar. La clave de su modelo es lo que pasa después. Esa atmósfera de gas empieza a perder calor hacia el espacio. Se va enfriando poco a poco. Y si un gas se enfría, se contrae, ¿verdad? Exacto. La nebulosa, al enfriarse, se encoge por su propia gravedad. Y aquí entra en juego algo fundamental en física, la conservación del momento angular. Laplace no usó ese nombre, pero aplicó el concepto. Conservación del momento angular. Suena a física potente. ¿Puedes explicarlo así para todos los públicos? Claro, piensa en una patinadora sobre hielo. Si está girando con los brazos abiertos y de repente los cierra, ¿qué pasa? ¿Que gira mucho más rápido? Eso es. Pues lo mismo le pasó a la nebulosa. Al contraerse, para conservar ese momento de giro, tuvo que empezar a girar más y más deprisa. Ah, vale. La patinadora cósmica. Pillo la idea. Entonces, la nube de Laplace, al enfriarse y encogerse, se aceleró un montón. Un montón. Y ese giro, cada vez más rápido, cambió la forma de la nebulosa. La fuerza centrífuga, la que te empuja hacia afuera en los cacharritos de la feria, se hizo muy fuerte en el ecuador de la nube. Así que la forma esférica inicial se fue aplastando por los polos y ensanchando por el centro, hasta convertirse en un disco plano. Como cuando estiras la masa de una pizza dándole vueltas. Buena analogía, sí. Pues imagina ese disco de gas girando a toda pastilla, mientras sigue encogiéndose y enfriándose. Llegó un momento en que en el borde exterior del disco la velocidad era tan brutal que la fuerza centrífuga ganó a la gravedad que sujetaba el gas y ¡zas! Un anillo de gas se desprendió del borde. ¿Se soltó? Como el agua de una rueda mojada que gira muy rápido, justo. Y ese anillo de gas no salió volando por ahí, sino que siguió girando alrededor del centro, manteniendo su velocidad. Mientras, la nube central seguía encogiéndose, girando aún más rápido, y ¡zas! Soltó otro anillo, un poco más adentro, y así varias veces se fueron soltando anillos de gas a distintas distancias. Vale, ya veo por dónde vas. ¿Y esos anillos son los planetas? Ese es el siguiente paso de Laplace.
Esos anillos de gas, ya separados y orbitando, también seguían enfriándose. Y dentro de cada anillo, la gravedad empezó a actuar localmente. El gas no se quedó como un anillo perfecto, sino que empezó a juntarse, a condensarse en algunos puntos. Con el tiempo, esas condensaciones barrerían todo el gas del anillo y formarían un cuerpo principal, un planeta. Cada anillo, un planeta. ¿Y el Sol? Claro, es lo que quedó en el centro después de soltar los anillos. Correcto. La masa central de la nebulosa, la que no se desprendió, siguió contrayéndose y calentándose por la propia compresión, hasta que se puso tan caliente y densa que empezaron las reacciones nucleares y se convirtió en nuestra estrella, el Sol. Fascinante. O sea que, aunque los dos partieron de una nube, los mecanismos son muy distintos. Kant con su atracción, repulsión y eyección, y Laplace con enfriamiento, contracción, giro acelerado y anillos que se sueltan, sin necesidad de la fuerza rara de Kant. Exacto. Y por eso la versión de Laplace tuvo mucho más éxito científico. Se basaba en física, termodinámica, rotación, que se entendía mejor, o al menos sonaba más plausible que la fuerza repulsiva de Kant. Pero fíjate qué curioso que la historia, al final, ha unido los dos nombres. Sí, siempre se habla de la hipótesis nebular de Kant-Laplace. Si eran tan diferentes, ¿por qué se les junta? Pues yo creo que sobre todo por la idea central que compartían. Que todo el sistema solar vino de una nube primordial de materia difusa, una nebulosa, y que mediante procesos físicos naturales a lo largo de mucho tiempo evolucionó hasta formar el Sol y los planetas. Esa idea base, la de un origen común y una evolución física. Eso fue lo revolucionario. Kant fue el primero en detallarla, aunque con mecanismos que luego se vieron, problemáticos. Y Laplace le dio una base física más sólida, más matemática, que la hizo mucho más influyente. Es justo reconocer a los dos, la chispa inicial y el desarrollo más robusto. Entiendo. Entonces, más allá de los detalles de cada uno, ¿cuál fue el gran avance que supuso esta idea de la nebulosa en general? ¿Por qué es tan importante? El gran salto fue proponer un origen del sistema solar que era totalmente mecánico y natural. Intentaba explicar el orden que vemos, planetas en un plano, girando igual, el Sol en medio, como resultado de leyes físicas actuando sobre un caos inicial. Ya no hacía falta un diseñador divino que pusiera cada planeta en su sitio a mano o que los mantuviera girando. Era un paso enorme hacia ver el universo como algo autosuficiente, regido por sus propias leyes. Y además, explicaba cosas que se veían, ¿no? Como eso de que todos los planetas orbitan más o menos en el mismo plano, la eclíptica. Exactamente. En el modelo de Laplace, eso sale solo. Si se forman de anillos que se sueltan del ecuador de un disco que gira, pues todos heredan ese plano. También explicaba por qué todos orbitan en la misma dirección alrededor del Sol y por qué la mayoría también giran sobre sí mismos en esa dirección. Todo era una herencia de la rotación original de la nebulosa. Daba una explicación coherente a cosas muy básicas y misteriosas hasta entonces. Vale, creo que la idea general está clara. Una propuesta rompedora. Nuestro sistema solar no apareció de la nada, sino que evolucionó desde una nube de gas y polvo, siguiendo leyes físicas durante eones. Esa es la esencia, sí. Una nube que por contracción, rotación, acumulación, aunque los detalles de Kant y Laplace fueran distintos, acabó formando el Sol en el centro y un disco alrededor, de donde salieron los planetas. Un cambio de visión fundamental. Muy bien. Pues para ir cerrando esta inmersión en los orígenes según Kant y Laplace, hemos visto cómo imaginaron esa nebulosa transformándose. Kant con su atracción y repulsión, Laplace refinándolo con enfriamiento, contracción y momento angular. Y quizá para dejar algo ahí flotando, ¿no? Podríamos lanzar una doble pregunta para la reflexión. Por un lado, ¿cómo influyó esa visión tan temprana, tan mecánica y naturalista del cosmos, ese intento de explicarlo todo desde dentro, en cómo la ciencia y la filosofía pensaron después sobre nuestro lugar en el universo? ¿Qué supuso empezar a ver el cosmos no como algo estático y perfecto, sino como un sistema dinámico en evolución? Interesante.
¿Y la otra? Y por otro lado, aunque hoy sepamos que formar planetas es muchísimo más complejo, hablamos de turbulencias, ondas, migraciones planetarias, bueno, mil cosas. ¿Hasta qué punto esas intuiciones de Kant y Laplace, sobre todo la idea de formarse a partir de un disco protoplanetario que gira, el disco de Laplace, vamos, capturaron algo esencial que sigue siendo la base de los modelos actuales? ¿Cuánto queda de esa visión inicial, a pesar de todas las correcciones y añadidos? Ahí lo dejamos, para seguir pensándolo.